El fin de los tiempos por Sam Waldron, capítulo 11. La venida del reino en la visión de Juan. Apocalipsis 20 del 1 al 10. Principios de interpretación. No existe ningún tema más importante en la vida de la iglesia contemporánea que la interpretación de la Biblia. El estudio de la interpretación bíblica se llama hermenéutica. No importa lo correcta que sea la doctrina que uno tenga de la Biblia, si su manera de interpretarla es lo suficientemente errónea, destruirá completamente la autoridad bíblica. Harlow Camping tiene una doctrina adecuada de la inerrancia bíblica, pero su método alegórico y espiritualizante de interpretación bíblica le permitió predecir que Cristo vendría en 1994. Muchas personas afirman creer sin reservas en la autoridad bíblica y a pesar de eso imponen el feminismo y la eliminación de diferencia entre los roles masculinos y femeninos en la iglesia. ¿Por qué? Por los métodos inadecuados de interpretación bíblica. Muchas sectas sostienen perspectivas elevadas de la Escritura y a pesar de ello destruyen el Evangelio de Cristo por su mala hermenéutica. Recuerda la advertencia del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:16, que en los escritos de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. Muchas personas seguían a Pablo para su propia destrucción porque distorsionaban el significado de sus escritos. ¿Cuál era el problema? Una hermenéutica deplorable. El propósito, confeso, de estos estudios es seguir una hermenéutica mejor y más bíblica. Al estudiar lo claro antes que lo difícil, lo literal antes que lo figurado y lo general antes de lo detallado, he intentado construir un panorama profético desde lo que es claro e indisputable en las Escrituras. Sin embargo, con este capítulo me veo forzado finalmente a trasladarme de estudiar lo claro a estudiar lo difícil, de estudiar lo literal a estudiar lo figurado, y de estudiar las verdades generales de la palabra de Dios a centrarme en la interpretación detallada de una porción de la palabra de Dios. Me veo forzado a hacer esto porque ningún estudio de la profecía bíblica podría pretender estar completo a menos de que se ocupe en Apocalipsis 20 del versículo 1 al 10. Este pasaje puede alegar ser el pasaje más disputado de la Biblia sobre el asunto de la escatología bíblica. Así, este pasaje ha sido tan disputado en la historia de la Iglesia que debe ser estudiado con mucha meticulencia. Más aún, su interpretación es también tan crucial y tan fundamental para la interpretación preliminarista de la Escritura que no se puede ignorar. Ningún premilenarista se tomaría este libro en serio, y con toda razón, si yo dejara de intentar la exposición de esta porción de la Escritura. El ataque constante al premilenarismo en los capítulos anteriores con justicia plantea la pregunta: entonces, ¿cuál es el significado de Apocalipsis 20? ¿Cómo lo explicas tú? He aquí el pasaje que está en disputa. Apocalipsis 20 del 1 al 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog
y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y a la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y al diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La evitación intencionada de pasajes difíciles o figurados hasta aquí en este estudio nos ha permitido aplazar una consideración de principios de interpretación bíblica o hermenéutica bíblica. Cuando lo hacemos frente a un pasaje disputado y difícil como Apocalipsis 20, la hermenéutica bíblica debe tomar el centro del escenario y preceder el estudio detallado del pasaje. Quiero señalarte 5 características del pasaje y desarrollar esos principios de interpretación bíblica que son cruciales en la interpretación de Apocalipsis 20. Característica 1. El contexto histórico de la visión. El primero y más importante principio de la interpretación bíblica se conoce como la interpretación gramático-histórica. En pocas palabras, este principio fundamental dice que la Biblia debe ser interpretada en términos del significado gramatical normal de la lengua de una manera que tenga sentido a la luz del contexto histórico del pasaje. El sentido original de las palabras para el autor y los lectores originales es el verdadero sentido. Por supuesto, esta atención estricta a la interpretación gramático-histórica del pasaje debe ser completamente por una apreciación de su interpretación teológica. La Biblia es un documento divino humano. Cada una de sus partes tiene tanto un autor humano, Isaías el profeta o Juan el apóstol, como un autor divino, el Espíritu Santo. Cada parte de la Biblia, pues, tiene tanto un significado gramático histórico debido a su autor humano, como un más amplio significado teológico debido a su autor divino. Dicho de otra manera, cada parte de la Escritura está pensada por el Espíritu Santo como el canon, la regla de fe y vida de la Iglesia, y tiene por lo tanto un significado para toda la Iglesia. Estos dos lados de la escritura no se contradicen el uno al otro. La autoría humana de la escritura no la hace menos divina. Por otra parte, su autoría divina no significa que podemos ignorar ni el lenguaje peculiar ni la situación histórica del autor humano. En cambio, la interpretación teológica siempre es consecuente con la interpretación gramático-histórica del pasaje y de hecho surge de ella. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con Apocalipsis 20? Significa que el contexto histórico de sus visiones no puede ignorarse en su interpretación. La fecha exacta en que fue escrito el libro Apocalipsis es debatible. Lo que no debe debatirse es que fue escrito originalmente por Juan el apóstol, exiliado en Patmos por su fe, a iglesias locales en la provincia romana de Asia que también estaba sufriendo más o menos por su fe, de acuerdo a Apocalipsis 1:9, 2:2-3, 10, 13, 3:9, 10. Las interpretaciones que olvidan que estas visiones fueron registradas por un apóstol sufriente a una iglesia sufriente se oponen abiertamente al principio de la interpretación histórica. Una interpretación creíble debe exhibir una línea clara de conexión con su contexto histórico. Puesto que la interpretación premilenarista de este pasaje afirma que este pasaje tiene que ver con un periodo de tiempo drásticamente diferente y muy lejano después del regreso de Cristo, se enfrenta con un problema frente al principio de interpretación histórica. Característica 2. El género apocalíptico de la literatura. Cuando hablo del género apocalíptico de Apocalipsis 20, he usado dos palabras que tengo que explicar. El adjetivo apocalíptico viene originalmente de la palabra griega que significa revelación. También se puede derivar más inmediatamente del nombre del libro de Apocalipsis. En el contexto presente, la palabra apocalíptico tiene referencia al lenguaje altamente simbólico y dramáticamente figurado, característico del libro de Apocalipsis y también algunas partes del libro de Daniel. Para ver ejemplos de este tipo de lenguaje, compárese Daniel 8 del 1 al 27 y Apocalipsis 13 del 1 al 4.
La palabra género es una palabra de origen francés que se refiere a una clase, tipo, especie de literatura. De esa manera, el género apocalíptico de Apocalipsis 20 se refiere al hecho de que es un tipo de literatura que utiliza un lenguaje altamente simbólico y figurado. No es prosa literaria común. Ahora bien, el principio de interpretación bíblica que es relevante aquí es que la literatura debe ser interpretada de una manera apropiada a su género. El análisis de género es, por lo tanto, crucial si la Biblia ha de ser interpretada adecuadamente. R.C. Sproul tiene estos comentarios tan útiles sobre el asunto del análisis de género en la hermenéutica bíblica. Cita: el análisis de género implica el estudio de cosas tales como formas literarias, figuras de lenguaje y estilo. Esto lo hacemos con todo tipo de literatura. Distinguimos entre el estilo de narrativas históricas y sermón, entre descripciones gráficas realistas e hipérbole. La falta de hacer estas distinciones al tratar con la Biblia puede llevar a una multitud de problemas con la interpretación. El análisis literario es crucial para una interpretación precisa. Fin de la cita. Entonces, la relevancia de todo esto para Apocalipsis 20 debería ser obvia. Apocalipsis 20 está escrito claramente en el género apocalíptico y debería ser interpretado de una manera que tome esto en cuenta. La palabra inicial de Apocalipsis 21, vi, nos informa del carácter visionario y por lo tanto simbólico o apocalíptico del pasaje. Por lo tanto, no debe ser interpretado literalmente. Más bien, debe ser interpretado figuradamente y simbólicamente de acuerdo con su género apocalíptico o forma. Daniel 7, del 2 al 8, provee un ejemplo de tal literatura, mientras que Daniel 7, 16 muestra que ese lenguaje debe ser interpretado figuradamente y no tomado literalmente. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas palabras dejan claro que las visiones vistas por el ojo interno del profeta o el apóstol no han de ser interpretadas literalmente, sino figuradamente. Su significado no es inmediatamente obvio como el lenguaje literal o prosa. Daniel tiene que inquirir en cuanto a su interpretación, puesto que como lenguaje apocalíptico su significado no resulta inmediatamente obvio para él. Todo esto nos lleva a una pregunta adicional importante. ¿Cómo debe ser interpretado adecuadamente ese lenguaje? Se pueden dar varias respuestas de sentido común a esta pregunta. Los pasajes apocalípticos deben ser interpretados de una manera que es consecuente. No deben ser interpretados de buenas o primeras, literalmente al capricho de los intérpretes. Por ejemplo, no hay una buena razón para excluir indicaciones de tiempo, esto es, los 1000 años, del carácter simbólico figurativo global de Apocalipsis 20. Los símbolos bíblicos deben ser interpretados, si no son explicados, con el contexto inmediato, por medio del origen bíblico, trasfondo y uso. Se puede derivar una gran ayuda para interpretar el Nuevo Testamento al estudiar los pasajes del Antiguo Testamento de lo que se deriva tal simbolismo. La referencia, por ejemplo, a las aves del cielo en Lucas 13:19 es iluminada por un estudio del uso de esta frase en dos pasajes del Antiguo Testamento, Ezequiel 17 del 22 al 24 y Daniel 4, 12, 21 y 22. El principio interpretativo conocido como la analogía de fe también debe aplicarse aquí. Ninguna interpretación inconsecuente con la analogía de las Escrituras es sostenible. La Confesión de Westminster y la Confesión Bautista de 1689 están de acuerdo en afirmar que la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Capítulo 1, párrafo 9. La Biblia es inerrante e infalible. Ninguna interpretación que crea un conflicto interno en el significado de la Escritura es aceptable. Una aplicación clara e importante de este principio es apuntada en una afirmación posterior de las viejas confesiones en el mismo párrafo. Cita: y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier escritura, que no es múltiple sino único, éste se debe buscar por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. Fin de la cita. La aplicación de esto al lenguaje altamente figurado y disputado de Apocalipsis 20 es diversa.
El lenguaje simbólico de Apocalipsis 20 debe descubrirse a la luz de otras escrituras más evidentes. La pregunta fundamental, ¿cuándo es atado Satanás?, debe responderse sobre la base del resto de las escrituras. Además de esto, ninguna interpretación de un pasaje altamente simbólico que contradiga el significado simple de pasajes claros de prosa es aceptable. Los pasajes claros deben tener prioridad y deben interpretar los pasajes oscuros. Dadas las consideraciones propuestas en capítulos anteriores, una interpretación premilenarista de Apocalipsis 20 del 1 al 10 ciertamente contradice estos principios. Para dar solo un ejemplo, el juicio general según la enseñanza clara de la Escritura ocurre en la segunda venida de Cristo, en Romanos 2, 1 al 16, en 2 de Pedro 3, 3 al 18, en Mateo 25, 21. En Apocalipsis 20 del 11 al 15, subsiguiente a los versículos del milenio del 1 al 10, se describe el juicio general. Si se considera Apocalipsis 20 del 11 al 15 como cronológicamente subsiguiente a Apocalipsis 20 del 1 al 10, como lo hacen los premilenaristas, entonces la analogía de la fe demanda que los 1000 años y el poco de tiempo precedan la segunda venida de Cristo. Estas consideraciones son particularmente aplastantes para el premilenarismo cuando recordamos el estado de la cuestión doctrinal sobre el milenio. La interpretación de Apocalipsis 20 es crucial para el premilenarismo. El premilenarismo debe probar que Apocalipsis 20 enseña un milenio futuro y que ninguna otra interpretación es posible. Si existe otra interpretación factible de este pasaje, entonces el premilenarismo se queda sin su columna exegética central. Característica 3. La estructura no consecutiva del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es una profecía cronológica, consecutiva de la historia. Algunos intérpretes, por ejemplo aquellos de las escuelas historicista y futurista, han comenzado con el capítulo 4 y han dado por hecho que cada profecía ocurre en un orden cronológico consecutivo en la historia hasta el capítulo 22. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, por ejemplo, ocurren en orden cronológico consecutivo en la historia. Cualquiera que sea nuestra conclusión sobre la estructura del libro de Apocalipsis, esta perspectiva debe ser rechazada inmediatamente. Hay casos claros de repetición o recapitulación en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 11:18 habla del juicio final, mientras que el pasaje inmediatamente siguiente, el 12 del 3 y el 5, regresa al periodo de la primera venida de Cristo. Esto muestra claramente que la recapitulación tiene que tenerse en cuenta en la interpretación del libro de Apocalipsis y que los sistemas de interpretación, como el historicismo, que insisten en una interpretación cronológica consecutiva del libro, no pueden ser tenidas en cuenta seriamente. El significado de esto para nuestra discusión presente es este. Simplemente porque Apocalipsis 20 viene detrás de la descripción de lo que es aparentemente la segunda venida de Cristo en el capítulo 19, esto no demanda que el cumplimiento histórico de las visiones en Apocalipsis 20 sean cronológicamente subsiguientes al cumplimiento histórico de las visiones del capítulo 19. De la misma manera que Apocalipsis 12 nos lleva al nuevo principio de la era del Evangelio, así también Apocalipsis 20 puede llevarnos a hacer lo mismo. El siguiente gráfico compara las dos perspectivas. La estructura no consecutiva del libro de Apocalipsis. Capítulos 4 al 22. El historicismo habla de la ascensión de Cristo en los capítulos 4 al 5. El futurismo habla en esos dos capítulos del principio de la gran tribulación. En los capítulos 20, 21 y 22 se tiene la segunda venida, el reino de 1000 años y los nuevos cielos y la nueva tierra. En otro lado, la perspectiva recapitulista tiene la primera venida de Cristo y después Apocalipsis 4 al 11 desde la ascensión de Cristo hasta el juicio general, y después de Apocalipsis 12 al 19 desde el nacimiento de Cristo a su segunda venida, y después Apocalipsis 20 al 22 desde que Satanás es atado hasta los nuevos cielos y nueva tierra. Característica 4. El reino, tema de Apocalipsis 20.
El reino milenario de Cristo es claramente el tema de Apocalipsis 20. Nótese los versículos 2 al 7. Por lo tanto, como Mateo 13 y 1 Corintios 15 del 20 al 28, el tema de Apocalipsis 20 del 1 al 10 es la venida del reino de Dios. Esto nos señala la importancia normativa de pasajes menos figurados como Mateo 13 y 1 Corintios 15 del 20 al 28 para la interpretación de Apocalipsis 20 del 1 al 10. Cuando se hace una comparación con esos pasajes, las similitudes y los paralelismos son contundentes. El significado de esta afirmación contra el premilenarismo es obvio, porque demanda que el reino milenario sea emplazado antes de la segunda venida de Cristo. El siguiente gráfico trata de mostrar el carácter contundente y el significado de estos paralelismos. Mateo 13. El Mesías viene como el sembrador, el reino mezclado. Después, el Mesías viene como segador, el reino perfeccionado. 1 Corintios 15. Cristo resucitado y entronizado, esto es el reino de conquista. El pueblo de Cristo resucitado, eso es el reino consumado. Y Apocalipsis 20. Satanás es atado, es el reino milenario de Cristo. Satanás quemado, son los nuevos cielos y la nueva tierra. Característica 5. La estructura interna de Apocalipsis 20 del 1 al 10. Cualquier interpretación adecuada de un pasaje de la Escritura implica una evaluación honesta de su estructura y desarrollo. Esta evaluación de la estructura y el desarrollo de un pasaje comienza con la identificación de su tema. Afortunadamente, tanto el tema como el desarrollo de Apocalipsis 20 están claros en sus características esenciales. El tema común de estos versículos es el reino milenario de Cristo. Los 1000 años, considerados tanto como el periodo de la atadura de Satanás como el periodo del reino de Cristo, se mencionan 6 veces en el pasaje, una vez en cada uno de los versículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos versículos se dividen claramente en 3 secciones principales: los versículos 1 al 3, los versículos 4 al 6 y los versículos 7 al 10. Desde un punto de vista, la disposición de estos versículos es cronológica. Versículos 1 al 3, la inauguración del reino. Versículos 4 al 6, la continuación del reino. Versículos 7 al 10, la consumación del reino. Desde otro punto de vista, se puede discernir una estructura alternativa. Versículos 1 al 3, el reino milenario en la tierra. Versículos 4 al 6, el reino milenario en el cielo. Versículos 7 al 10, el reino milenario en la tierra. La plena justificación para decir que los versículos 4 al 6 tratan del reino milenario en el cielo debe esperar a la siguiente exposición. No obstante, incluso desde el principio está claro que el contenido de los versículos 4 al 6 es claramente distinto del que se encuentra en los versículos 1 al 3 y del 7 al 10. Los versículos 4 al 6 tratan de las almas que reinan con Cristo, mientras que los versículos 1 al 3 y los versículos 7 al 10 tratan de Satanás y de las naciones. El bosquejo de la siguiente exposición está derivado de este análisis del pasaje. Consideremos primero el reino milenario en la tierra, versículos 1 al 3 y 7 al 10, y luego el reino milenario en el cielo, del 4 al 6.